Este 2026 llegó una película que tuvo una recepción muy negativa por parte de los críticos a pesar de tener a grandes actores como Chris Pratt y Rebecca Ferguson. Y aunque en su momento yo no la quise ver, me encontré algunas críticas positivas en canales que respeto mucho y por eso decidí echarle un ojo. Así que en esta ocasión debo dar mi opinión honesta y muy realista de lo que pienso de esta película llamada Sin Piedad o Mercy en su título original, ya que tiene un par de cosas rescatables que otros no se atreven a decir, pero que siendo objetivos se deben reconocer. Quien les habla es Luis Fuentes. Ahora sí, suscríbanse activando la campanita de notificaciones y pónganse cómodos en este video calificativo que he preparado para todos ustedes. Bienvenidos a Cinema Zoom. Ambientada en un Estados Unidos distópico del 2029, la trama sumerge al espectador en el programa Mercy, un sistema de justicia donde una inteligencia artificial personificada por la jueza Maddox decide el destino de los acusados en juicios de 90 minutos en tiempo real. Esto en vista de que la inseguridad se ha desatado como nunca antes. Bueno, la trama se centra en el detective Chris Raven, quien fue uno de sus fundadores, pero que ahora es acusado por el asesinato de su esposa que lo deja como el único sospechoso de ese crimen. Así que tiene que demostrar que es inocente usando cada recurso que ese sistema que él mismo creó le facilitará durante el tiempo del juicio. Estuvo bajo la dirección de Timur Bekmambetov y a pesar de que seguramente tenía altas expectativas con una inversión de $60 millones, logró recaudar poco más de 54 millones en todo el mundo, lo que la deja como un fracaso financiero porque es que ni siquiera alcanzó lo que costó hacerla, ya que si al menos hubiese recaudado 120 millones mínimo hubiese sido pasable. Pero el detalle de eso es que un fracaso financiero no siempre quiere decir que sea un fracaso narrativo. Por eso a continuación voy a mencionar algunos méritos y fallas que tiene esa película para llegar a una calificación final. Ok, uno de los aciertos de esta producción es la evolución técnica del lenguaje visual, es decir, la experiencia de realidad aumentada, que fue algo que funcionó muy bien porque de cierta forma hace que el público se sienta sumergido en algunos momentos de la trama. Además, esto se apoyó mucho por una estructura de reloj de arena que mantenía una tensión constante durante la hora y media que es lo que dura el juicio. Y es que la cuenta regresiva en pantalla es algo que lograron establecer muy bien y eso hay que reconocerlo. Por otra parte, el ritmo que tuvo fue muy dinámico, como un sub y baja de tensión que funcionó muy bien, sobre todo donde hay que estar pendiente de algunas cosas importantes que van pasando y que se van conectando para dar con la verdad. Así que en ritmo, sí, es algo que mantuvieron a la altura a pesar de que el protagonista no se mueve de la silla o al menos hasta cierto momento. Otra cosa son los efectos visuales que aunque no son los mejores del cine moderno, sí logran destacarse en comparación a otras burlas que hacen en esos tiempos. Eso aunque en algunos momentos la unidad de patrullaje que vemos volando por la ciudad sí se ve como sobrepuesta en la escena, pero del resto la verdad no me esperaba esos diseños visuales, y menos el dinamismo con las cámaras que son en su mayoría las pruebas que Chris Raven usa a su favor o en su contra, y eso me lleva a hablar del siguiente acierto. Porque otra cosa que debo admitir es que por momentos sí llegué a pensar que el protagonista era el culpable, e incluso se siente como si en ocasiones estuviese tratando de engañar a la jueza Maddox y a nosotros como público. El punto es que aunque al final de la película tiene sus momentos que dan cierta pena ajena, para ser honesto, este actor sí supo interpretar a un hombre que está bajo presión y a punto de ser sentenciado a la muerte. La tensión, la impotencia, el miedo e incluso los momentos de reflexión son aceptables. Y aunque muchos dicen que fue una mala actuación, pienso que es porque todos vemos a Chris Pratt como alguien que nos hace reír o que actúa siempre como un descarado. Así que verlo en un papel así de serio es algo que cuesta digerir, pero que si nos olvidamos de su carisma que vemos en otras películas, podremos conectar de cierta forma con su personaje. Y hablando de actuaciones, Rebecca Ferguson en su rol de la jueza Maddox fue aceptable, porque sinceramente a pesar de que solo vemos su cara ahí en la pantalla del juicio sin hacer más que solo gestos mientras habla, fue suficiente para quedar impresionados. Pero como dije antes, con ella pasa lo mismo con las escenas de pena ajena casi al final, aunque eso no es culpa de ellos sino del guión que tiene sus caídas abismales. Sin embargo, yo me quedo más con la calidad actoral que tuvo en la mayor parte de la película, así que sí, para mí fue una buena interpretación. Y bueno, es lamentable decir que solo ellos dos fueron lo mejor de la trama, porque sinceramente, y aquí ya hablando de las fallas que tuvo Mercy, la actuación del resto del reparto fue una total decepción. Y miren, no es por exagerar, pero incluso Kaylee Ray, quien se destaca en la serie de True Detective, aquí no tuvo la misma suerte. Sobre todo al final, donde lo que dice a modo de reflexión no se siente para nada creíble. No sé si fue que no grabaron bien esa escena o si lo hicieron a propósito, pero para mí fue el momento más chafa de toda la película.
Por otro lado, Kylie Rogers como Brit o la hija incomprendida del protagonista es estresante. Y sí, se entiende que ella encarna el típico estilo de las jovencitas estadounidenses con su personaje, pero es que de verdad resulta muy detestable. Y es que ni siquiera con el giro del final cuando la vemos en peligro nos hace sentir empatía por ella, o bueno, al menos a mí no. Y es que yo solo quería dos cosas: uno, que Chris Raven se salvara, y dos, que la jueza Maddox quedara activa en el sistema, porque del resto todos me daban igual, y es que con esas actuaciones tan mediocres ni siquiera vale la pena mencionarlos, pero sí, nada creíbles y todos muy planos. En cuanto al guión, la película tiene mucha falta de lógica, sobre todo al final, y es que la historia que planteaba un debate complejo sobre la inteligencia artificial como un recurso infalible se pierde de una forma un poco tonta, porque es que resuelven todo mediante una pelea física tradicional y una revelación del villano comparada con un episodio de Scooby-Doo. Incluso varios críticos lamentaron que personajes secundarios interpretados por actores de la talla de Kaylee Race o Annabelle Wallis como la difunta fueran desperdiciados en una trama que los utilizaba meramente como herramientas para el avance de la investigación. Además, el guión sobreexplica cada detalle mediante diálogos que la verdad se sienten como un insulto, porque es como si pensaran que no somos capaces de entender de qué va la trama. Y aunque esto que voy a decir no es una falla como tal, a mí se me hizo muy similar a Minority Report o Sentencia Previa del 2002, donde la gente del sistema termina siendo acusado por la propia tecnología que defendía. Otras similares son Searching y Missing por su estilo de formato Screen Life, donde todo ocurre en pantallas, pero claro, a un nivel mejorado por el presupuesto que tuvo. Y de las últimas que recuerdo, creo que se me hizo algo parecida al desastre de War of the Worlds o Guerra de los Mundos protagonizada por Ice Cube, pero más que todo por las cámaras como el recurso que deben usar para resolver el problema, y bueno, tal vez es por eso que inconscientemente la comparan todo el tiempo con aquel error cinematográfico. En conclusión, más allá de su accidentado paso por las salas de cine y su posterior resurgimiento como un éxito en las plataformas de streaming, el verdadero peso de la película reside en su reflexión final, cuando se revela que el sistema infalible de la jueza Maddox fue manipulado por la corrupción humana para validar su propia eficacia, dejando una advertencia muy clara de que la justicia no puede reducirse a unos algoritmos que al final pueden ser burlados por sus propios creadores, aunque también se da a entender que no se necesita llegar a ese futuro con la inteligencia artificial para reflexionar sobre cómo la corrupción puede controlar a eso que llamamos justicia. Para mí esta no es una película imperdonablemente mala, pero tampoco es memorable. Tiene sus similitudes con otras, pero sí se siente que al menos le echaron ganas con el desenvolvimiento del caso, porque en serio todos parecen tener algo que ver con el crimen y eso funciona muy bien. Por eso es que a Sin Piedad o Mercy, en una calificación del 1 al 10, yo le daría un 5, porque si la vemos bien y si no, también. Gracias por haber llegado al final de este video calificativo. Recuerden que pueden comentar su opinión, dejar su like si quieren apoyar y sobre todo pueden suscribirse activando la campanita de notificaciones, que es totalmente gratis. Además, si quieren que califique otra película que hayan visto, pueden sugerirla en los comentarios y tomar en cuenta los que más pueda. Quien les habló fue Luis Cifuentes. Cuídense mucho y hasta la próxima ocasión.